Buenas tardes, mis amores. Hoy es 15 de octubre del 2021. Nuestro tema de hoy se titula Las sustancias. Entonces, comencemos por definir qué son las sustancias. Se conoce con el nombre de sustancia a toda aquella materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una composición química definida, la cual posee las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. Las sustancias puras, por su parte, son proporciones de materia que tienen propiedades específicas. Se le llama también sustancias puras porque están formadas por un mismo tipo de materia y pueden encontrarse en cualquiera de los estados físicos. Las sustancias puras no se separan a través de métodos mecánicos, como el tamizado o la filtración, pero sí pueden separarse por métodos químicos. Dentro de las sustancias puras encontramos las sustancias simples y las sustancias compuestas. Las sustancias simples están formadas por átomos iguales y no pueden descomponerse en sustancias más simples. Es la forma en la que se presentan algunos elementos químicos como por ejemplo el carbono, el sodio, el calcio, el oro, el mercurio, el hierro y el oxígeno. Dentro de las compuestas están formadas por moléculas que tienen dos o más tipos de átomos distintos. Están asociadas en proporciones definidas. Estas sustancias pueden descomponerse en elementos constituyentes, como por ejemplo el agua, el azúcar, la sal o el alcohol. Dentro de las sustancias simples tenemos también las metales, que entre sus características están que son buenos conductores de calor y de electricidad, son generalmente sólidos, poseen densidades altas, la mayoría tienen brillo metálico y pueden transformarse en láminas o en alambres, como por ejemplo el oro, el hierro o la plata. Y los no metales, entre sus características principales es que son malos conductores de calor y electricidad, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos, poseen densidades bajas, no brillan y no pueden transformarse en láminas ni metales, es decir, todo lo contrario de los metales. Y entre ellos tenemos el grafito, el azufre y el oxígeno. Ejemplos entonces de sustancias simples. Como lo mencioné anteriormente, tenemos el oxígeno que se encuentra en la atmósfera y en el agua y lo utilizamos para obtener energía en nuestra respiración. El hierro, que es un componente principal de aleaciones en la fabricación de carrocerías para autos, cascos de embarcaciones, alambres y planchas para la industria de construcción, entre muchas otras más cosas. El carbono, en forma de grafito, se utiliza como material de escritura en lápices o en la fabricación de electrodos o chips de circuitos eléctricos. El aluminio se utiliza en la fabricación de latas, botellas, bombonas de gases y piezas de uso cotidiano. Y el helio, que es un gas principal, el que se utiliza para inflar globos. Ahora tenemos lo que son las sustancias compuestas. Las sustancias compuestas son más abundantes que las sustancias simples y se asocian en un gran número de compuestos. Combinan dos o más elementos químicos, como por ejemplo el agua, que está formada por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pueden clasificarse en sustancias orgánicas e inorgánicas. Entre las orgánicas están formadas por carbono e hidrógeno y pueden incluir otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Constituyen innumerables sustancias y todos los tejidos de los seres vivos y se encuentra también en los hidrocarburos del petróleo y sus derivados. Forman sustancias como el azúcar, el vinagre, el aceite, la acetona y materiales como el papel, el plástico o la madera.
Y las inorgánicas, entre ellas tenemos los óxidos, que están formados por oxígeno combinado con otro elemento químico, como por ejemplo el óxido férrico, que se forman en los metales. Los hidróxidos, que están formados por un metal combinado con oxígeno e hidrógeno, por ejemplo el hidróxido de oxígeno, de sodio, que se utiliza como destapador en cañerías, y el hidróxido de magnesio usado como el antiácido. Los ácidos, que están formados por la unión de un metal, hidrógeno y oxígeno, son sustancias altamente corrosivas. Ejemplo, el ácido clorhídrico de nuestro estómago para poder digerir los alimentos, y el ácido sulfúrico de las baterías de automóviles, y las sales, que están formadas por la combinación de un no metal y uno o dos metales, como por ejemplo la sal. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.